Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Charla Forbes, esta vez en una edición al punto. Les saluda José Caparroso, coeditor de Forbes, basado en Colombia, y hoy tenemos como invitado al representante a la Cámara por Bogotá por la Alianza Verde, Mauricio Toro. Mauricio, bienvenido a Charla Forbes. José, un abrazo gigantesco. Muchas gracias por darnos la oportunidad de conversar y hablar con ustedes hoy. La razón por la que hemos invitado a Mauricio es porque él es el autor de uno de esos proyectos de ley que logró pasar exitosamente por el Congreso de la República en esta legislatura que acaba de terminar y que, bueno, ha generado mucha expectativa, sobre todo en los emprendedores, en los empresarios de las pequeñas y las medianas empresas. Y la razón por la que hemos invitado a Mauricio es para entender un poco cómo va a funcionar esta ley una vez entre en vigencia a partir de lo aprobado por el Senado de la República en los últimos debates y en las conciliaciones que se hicieron con la Cámara. Mauricio, cuéntanos un poco, ¿cuándo va a entrar en vigencia el proyecto de ley a pagos justos y ley a plazos justos, más bien, de pagos a plazos justos? Y cuéntanos cuántos días será el plazo para hacer pagos a los proveedores. Esta es una muy buena noticia para todos nuestros empresarios MIPYMES, para todos los emprendedores, micro, pequeños empresarios del país. Y es una buena noticia porque este proyecto que busca que le paguen a máximo 45 días sus facturas y así no tengan que esperar meses, porque lo que estaba hoy pasando es que tenían que esperar 180, 90, 200 días. Tenía casos hasta de un año de un empresario MIPYME esperando a que le pagaran una factura por un servicio ya prestado o vendido. Este proyecto de ley que logramos pasar después de tantas dificultades y oposición entra a regir a partir del 1 de enero del año entrante, del año 2021. Es decir, en casi ya 6 meses entraría su operación y vigencia. Lo único que quedaría pendiente claramente sería la promulgación por parte del presidente de la República. Vimos que estuvieron haciendo algunos cambios en los debates. Cuéntanos cómo quedó definitivamente el proyecto. Al final el Estado quedó incluido, qué sectores quedaron excluidos de estas medidas. Bueno, en primer lugar, todas las empresas micro, pequeñas y medianas hoy van a poder recibir sus pagos a 45 días por parte de la gran empresa, es decir, en general todos los pagos en Colombia ya van a ser a un máximo de 45 días. En el caso de las grandes, entre las grandes quedan exceptuadas, pues las grandes entre las grandes tienen el músculo económico y el acceso a crédito suficiente y el recurso financiero para entre ellas no tener que pagarse estos plazos y entonces por eso quedarían excluidas. En segundo lugar, el Estado también quedó con la obligación. En el caso del Estado, el plazo que se le entrega es de 60 días máximo, no 45. Se le dan 15 días más entendiendo la complejidad de lo que implican los pagos en el Estado, los pasos, las interventorías y demás. Y también quedó incluido el sector salud. El sector salud entra a operar al tercer año de promulgada la ley para que de esa manera las EPS puedan ponerse al día, digamos, con las IPS para que de esa manera puedan empezar a pagar a plazos máximos de 60 días. Hoy lo que pasa en el sector salud es que hay gente que lleva 2 años, 1 año y medio esperando por el pago de una factura que le adeudan. Aquí se haría 60. Pero en general, lo que son las transacciones entre privados están reguladas a un plazo máximo de 45 días. En medio del debate había surgido una propuesta de acuerdos entre privados, lo que permitiría que un dominante le fijara las reglas a un pequeño. Finalmente eso se cayó, o sea, ya no va a poder haber como esa condición de un grande decirle al pequeño, yo te voy a contratar tus productos y tus servicios, pero te pago a 180 días. No solo se cayó porque nosotros siempre dijimos ese artículo no puede ir, había la intención por parte de los grandes gremios y de las grandes empresas de meterle ese artículo al proyecto para que se volviera inocuo, para que el proyecto no tuviera ninguna utilidad. Y era meter un artículo de acuerdo entre privados en el que la gran empresa le decía, listo, yo lo contrato, pero fírmeme este pagar en blanco, yo aquí voy a poner los días que a mí me dé la gana poner y a usted le toca esperarse. Y esto lo que hubiera hecho es, mejor dicho, crear la ley de pagos a plazos injustos. Nosotros dijimos, esto no puede ir, porque fue el error de Chile que tuvo que modificar en su ley en enero después de unos años de vigencia donde se demostró que allá se aumentó el día de los pagos. Entonces aquí dijimos, no va, y ese artículo no va, pero además no va, sino que metimos un artículo muy importante que dice que no podrá en ningún caso ninguna gran empresa obligar a una pequeña, ni siquiera sugerirle
o a una micro o mediana un pago a un plazo diferente. Es decir, no pueden hacer un acuerdo para saltarse la ley, no pueden decir, camine, vamos allí, entre los dos firmamos un contrato notarial y usted dice que yo le voy a pagar a 200 días si se aguanta. Esto quedó explícito en la ley. No podrán hacerlo para que no se salten la ley y no sometan en su posición dominante a los micro, pequeños y medianos a firmar algo que no quisieran, pero que les toca en una posición de tratar de vender más aún en estos momentos. Así que quedamos súper blindados para que eso no pueda ocurrir. Vámonos a la practicidad, porque lo que se teme muchas veces es que las leyes queden en papel y no se cumplan. En primer lugar, ¿quién va a vigilar que esto se cumpla a cabalidad? Y en un caso práctico, si yo soy un proveedor de una gran superficie, le vendo el 1 de enero, y resulta que es mayo y no me ha vendido, ¿qué le va a pasar a esa gran superficie que no me ha pagado mis facturas? Lo primero que hay es que la Superintendencia de Industria y Comercio y la Superintendencia de Sociedades van a poder estar vigilantes al cumplimiento de la norma. Es decir, que si llega a haber una dilación en el pago, el empresario puede denunciar ante las superintendencias en el régimen sancionatorio actual que tienen ellas, demostrar que aquí hay una violación a la libre competencia, hay un abuso y una posición dominante, y eso podría traer las sanciones propias que cada una de las superintendencias, de acuerdo al caso particular, pues tenga en su plan de, digamos, de sanciones. Pero adicionalmente a eso, también podrán irse a un juzgado y por medio de un proceso ejecutivo demandar a aquella empresa que está abusando de esos pagos, y esa empresa estará en la obligación, primero, de pagar intereses moratorios a partir del día 46, de tal manera que puedan tener los intereses por no haber recibido su pago. Y en segundo lugar, podrán tener derecho a los costos, al reembolso de los costos que les implicó generar todo el proceso judicial, es decir, los honorarios de un abogado que hayan tenido que contratar, la papelería que hubieran tenido que usar para poder hacer la denuncia y la demanda, y además pues el transporte, las fotocopias ampliadas al 150 y todo lo que les cueste demandar a aquella empresa que no ha cumplido con su obligación de pagar a máximo 45 días. Así que hay varias entidades y hay también la posibilidad de irse a los estrados judiciales con las sanciones que esto traería. Esto es una buena noticia porque muchos no lo podían hacer porque dicen, yo no tengo ni con qué pagar un abogado, ¿esto cuánto me cuesta? Y hoy pues van a poder tener que demandar y tener su dinero de regreso. Mauricio, hay personas que nos están viendo en otros mercados y de pronto no han seguido este debate. De hecho, la OCDE habla de que al menos el 28% de los empresarios de pequeñas y medianas empresas dicen que tienen obstáculos para crecer y para contratar nuevas personas por los retrasos de los pagos de sus clientes. ¿Por qué no nos explicas cuáles son los beneficios de unas medidas como esta para los empresarios y para la economía? Hay varios beneficios dentro de esto que son maravillosos. En primer lugar, porque van a poder tener flujo de caja para seguir operando, para poder pagar salarios, para poder aumentar la planta de personal, para poder invertir en maquinaria nueva, para poder ir a las ferias internacionales, conocer las tendencias globales y traer innovación a sus países. ¿Por qué? Porque van a poder tener ese dinero en máximo 45 días y no tenerse que endeudar en un banco esperando 6 o 7 meses para que les paguen, gastando recursos que se van a pago de intereses abusivos en lugar de deber invertirlos en su compañía o su organización. En segundo lugar, creo que aquí hay algo muy importante y es que esto beneficia al consumidor final. ¿Por qué? Porque las empresas ya no van a competir por quién hoy puede dar más plazo de pago, sino por quién es más innovadora. Voy a un caso específico. Una gran superficie te tiene a vos y a mí. Los dos vendemos estas gafas. Hoy la competencia se da haciendo el mismo elemento, es por quién permite mejor política de pago. Entonces vos decís, no, yo puedo esperarme un año. Yo digo, no, a mí no me da sino para 6 meses. Te contratan a vos y luego vos tenés que trabajar esto con una calidad diferente porque tenés que sobrevivir. Aquí lo que estamos diciendo es, como los pagos se hacen a 45 días para vos y para mí, ¿cuál es el más innovador? ¿Cuál ofrece más valor al consumidor? ¿Cuál es más económico y nos ofrece una mejor tarifa con mejor calidad e innovación? Y así vamos a poder también lograr que los ciudadanos se beneficien con este tipo de medidas. Pero lo más importante es la rentabilidad y sostenibilidad de nuestras micro, pequeñas y medianas empresas. En un país como Colombia, y esta cifra no es distinta a América Latina,
el 96% de las MIPIM, de las empresas del país son MIPIMES, es decir, que ellas generan casi el 94% del empleo. Y si tú te vas a diferentes países de América Latina, giran entre el 80 y el 90, es decir, las MIPIMES son mucho más y generan gran parte del Producto Interno Bruto de nuestros países, en el caso de Colombia el 40%, y el empleo. Así que esto les va a generar oxígeno para seguir creciendo, generando empleo, impuestos, tributos y, claro, competitividad y productividad. Quienes se oponían a esta ley, y lo voy a decir con nombre propio, la Asociación Nacional de Empresarios en Colombia, la ANDI, y FENALCO, la Federación Nacional de Comerciantes, que al final dijo que pues estaba de acuerdo con algunos puntos, dijeron que esto aumentaría, por ejemplo, las importaciones, porque si se compra a proveedores en el extranjero, de pronto a algunos sí se les podría pagar con retrasos. ¿Crees que va a pasar eso, que se va a aumentar más la compra a proveedores extranjeros versus el producto colombiano? De ninguna manera, y esto fue el doctor Brooks McMaster Rojas inventó una cantidad de elementos falsos y a medias que pretendían atacar el proyecto y meter pavor y miedo. Eso es completamente falso. ¿Por qué? Porque es que hoy, cuando usted importa, y un importador lo sabe, a usted le toca generar el pago para que le despachen la mercancía. Es con anticipo incluso. Usted no le puede decir a una empresa en el extranjero que le mande la mercancía y que usted le paga en un año porque no se la mandan, porque ellos no saben a qué jurisdicción van a tener que demandar, cómo es la ley en cada país. Ellos se curan en salud y dicen, a mí me consigna primero el 50% para producir, yo le mando, y cuando la mercancía está en puerto, para usted poderla sacar, nacionalizar, le toca pagar el otro 50%, es decir, incluso las importaciones se pagan antes de que usted haya vendido el producto y les toca irse a endeudar con cartas de crédito a los importadores para poder sacar la mercancía. Entonces yo no me imagino las empresas sustituyendo las importaciones. Y en segundo lugar, en Colombia, en el caso de Colombia, son 4.000 grandes empresas, 3 millones de empresas micro, pequeñas y medianas que las suplen. ¿Cómo sustituyen lo que producen 3 millones de empresas en el exterior? Con un dólar que es fluctuante, con unos tratados de libre comercio que son diversos. Eso es completamente inviable y ellos contradicen en todos sus argumentos la teoría internacional, el estudio de ley payments de la Unión Europea, las recomendaciones de la OECD que dice que los pagos a plazos justos impulsarían el crecimiento del 0,3% del PIB. Y eso es toda la teoría, no me voy a extender en esto, pero la evidencia técnica dice que esto es positivo para la economía. Las grandes empresas no pueden crecer a costa de la pobreza de las pequeñas, sino con el crecimiento de las pequeñas. Esperemos entonces a ver cuál va a ser el impacto económico de la entrada en vigencia de esta nueva ley de los pagos a plazos justos, que hay que decirlo, desde el principio contó con el respaldo de muchos gremios, de más de 20 gremios, básicamente ACOPI, que representa a las pequeñas y medianas empresas, pero también en el Congreso de la República muchos senadores se pusieron la camiseta y obtuvo un respaldo casi que unánime en los debates. Mauricio, pasemos a otro tema que es un proyecto que tú tenías, que habías radicado con respecto a las plataformas, y voy a resumir lo que ha ocurrido con las plataformas. Las plataformas de transporte como Uber o como Didi en Colombia son ilegales según el Ministerio de Transporte. Ellas han venido operando, pero con un vacío regulatorio. En diciembre pasado, la Superintendencia de Industria y Comercio ordenó básicamente la salida de Uber del país. Uber se inventó otro modelo para volver a operar, pero ahora un juzgado dijo que esa medida de la Superintendencia de Industria y Comercio, pues había, digamos, la tumbó básicamente, pero por otras razones. Mauricio Toro, representante de la Cámara por Bogotá, había radicado un proyecto para regular las plataformas. ¿Qué pasó con este proyecto, Mauricio? Pues desafortunadamente el gobierno nacional ha tenido un doble discurso, un discurso donde se supone es amigo de la tecnología, donde defiende la libertad ciudadana, pero al final nos dimos cuenta que es un gobierno temeroso de las empresas de taxis, que tiene pavor a que las empresas de taxis pues hagan algún paro, y eso ha hecho que ellos se hayan prestado para el hundimiento del proyecto. Este proyecto se hundió por conspiración y por culpa de la ministra de Transporte y del alto consejero para la transformación digital. O sea, el alto consejero para la transformación digital y la economía digital tumba un proyecto con la ministra de Transporte. Esto es inverosímil, esto no tiene sentido. ¿Y por qué? Porque le tienen miedo a las empresas de taxis, y aquí hay una realidad. Cuando uno llega a gobernar, uno llega a poder cambiar el statu quo con todas las diferencias para actualizar las normas y las leyes. Y eso es lo que hacía este proyecto de ley, actualizar las normas que son obsoletas, las normas que rigen el transporte en Colombia
son de los 60s y de los 80s. Aquí este proyecto de ley buscaba equilibrar la cancha entre taxis y plataformas, quitarles cargas excesivas a los taxistas, imponerles responsabilidades a las plataformas, de tal manera que en una cancha equilibrada sea el ciudadano el que escoja con libertad en qué se quiere movilizar. El Estado no puede cercenar la libertad ciudadana de escoger yo qué servicio quiero y cuál me ofrece más calidad. Si taxi, si Didi, si Bit, si Cabify, si SITP, si Transmilenio o Metro. Este proyecto de ley, desafortunadamente, por los torpedeos del gobierno nacional, no pasó y no salió adelante. El mismo Congreso de la República, los miembros de la Comisión Sexta, le dijeron a la ministra que no solamente era responsable, sino que le habíamos pedido que lo hiciera en el marco de las facultades excepcionales del presidente por un tema de salud pública y decretara la posibilidad de que estas plataformas operaran. Ellos se han rehusado constantemente y bueno, vamos a volver a radicar ese proyecto porque primero está el derecho de los ciudadanos, el derecho al trabajo de casi 150.000 familias que dependen de las plataformas y el derecho de los taxistas que también necesitan estar compitiendo en una cancha equilibrada. Debo mencionar que Mauricio, antes de ser congresista, él ha sido emprendedor. De hecho, también fue director de Impulsa, la agencia del gobierno que promueve la innovación y el emprendimiento, así que es muy cercano a estos temas. Mauricio, lo que está pasando básicamente es que siguen en el vacío regulatorio y mientras saquen a una o a otra va a surgir otra igualita que hace lo mismo. ¿Cómo ves el futuro de este sector en el país? Estas plataformas llegaron para quedarse y es que han venido ingresando cada vez más plataformas y van a seguir llegando. Es una realidad. Es que el evitar, el tapar el sol con un dedo y decir, no, esto no se puede, pues no va a cambiar la realidad y los ciudadanos hoy quieren más opciones y están cada vez más conectados. Así que lo que aquí hay que hacer es reglamentar. ¿Para qué? Para que los impuestos de las ventas de esas plataformas se queden en Colombia y tengan un beneficio, para que estas familias puedan tener un ingreso y los ciudadanos también un beneficio. Pero es que tratar de apagar esto o de evitar que se actualicen las normas es como si nosotros hoy todavía funcionáramos con las normas que regulaban el teléfono fijo y el bíper. Es decir, no se puede actualizar nada, todo lo que llegue pues no se puede porque es ilegal. No, no todo lo que está reglamentado es ilegal, lo que está sin reglamentar. Es decir, las nuevas tecnologías implican actualizaciones normativas y el papel del Congreso es precisamente ese, hacer las leyes que regulen las nuevas tecnologías en el caso pues de los que nos interesamos por estas áreas. Así que esto va a pasar y lo que necesitamos es reglamentar para que hasta el ciudadano se sienta protegido. Hoy, como no hay una claridad normativa, pues cuando uno necesita quejarse contra una compañía de estas, pues como están en una irreglamentación, pues entonces ¿dónde se protegen también los derechos de los ciudadanos y de los usuarios? Por eso tan importante, ganamos todos y esto va a reglamentarse en algún momento. Había que activar la conversación y tengo una buena noticia dentro de lo que implica la amargura de que se hubiera hundido. Y es que a raíz de que activamos la conversación, el país, el Congreso de la República y hasta el Gobierno Nacional pasó de decir esto no se puede, esto es ilegal, tapar el sol con un dedo, no se puede reglamentar, a decir, oiga, sí, esto requiere una reglamentación. Ahora tenemos que trabajar en el cómo. Yo tengo una propuesta. Desafortunadamente, este proyecto que reunía a casi todas las fuerzas políticas del Congreso de la República que el gobierno hundió, pues hoy se van a enfrentar a que van a haber ya por ahí 9. Pero lo importante es que se va a poder reglamentar y yo no voy a descansar hasta que eso ocurra. Tú también estabas involucrado en una iniciativa legislativa que pretende regular el trabajo de la economía gig, es decir, de las plataformas no solo de transporte, sino también las plataformas de domicilios y todo lo que surja en la economía colaborativa. ¿En qué quedó eso? Este proyecto de ley tiene que continuar su curso, es decir, ese proyecto de ley no tuvo el primer debate por todo lo que pasó con el COVID, se trancó la agenda legislativa y definitivamente no tuvo el primero. Ese proyecto vuelvo y lo radico junto con el de plataformas que busca proteger los derechos laborales de quienes hoy trabajan alrededor de estas plataformas. Los colaboradores autónomos independientes de las plataformas hoy deben tener una protección mínima, pero sobre todo debemos garantizar que con los ingresos que tienen, que por fortuna hoy gracias a esas plataformas generan nuevas oportunidades de ingresos para sus familias, pues tengan un ahorro para pensionarse, estén cubiertos en el sistema de salud, tengan una póliza de accidentes y riesgos laborales y de esa manera podamos proteger el negocio que hoy genera tantas oportunidades en Colombia de las plataformas y del negocio digital y también a los colaboradores de las plataformas. Protegerlos a todos y de esa manera puedan crecer, que es lo que buscamos, que todos crezcan, que todos aumenten sus ingresos y generen mejores condiciones laborales. Ese proyecto de trabajo digital pues arranca nuevamente su trámite junto con el de la reglamentación de las plataformas.
y estaremos muy atentos a lo que ocurra con estas iniciativas legislativas y con otras que están en el Congreso de la República que quedaron pendientes. Mauricio Toro, representante de la Cámara por Bogotá por la Alianza Verde, gracias por acompañarnos en Charla Forbes. José, muchas gracias a todos los que están viendo esto, a Forbes, gracias por darle voz a todos los retos que tenemos hoy como sociedad y esperar que podamos darle buenas noticias a las familias de los conductores, a los ciudadanos, a los taxistas, de que logramos una reglamentación y de esa manera sea el ciudadano el que escoja con libertad el que se quiere mover. Y en Forbes seguiremos atentos a todos los proyectos de ley que tengan que ver con emprendedores, con innovación y con economía digital, y por supuesto también estaremos invitando a otros congresistas que estén involucrados en este tipo de iniciativas. Les acompañó José Caparroso, coeditor de Forbes basado en Colombia. Le queremos agradecer a nuestro invitado Mauricio Toro por su tiempo y recuerden que sigan conectados en todas nuestras plataformas y que todos estos episodios quedan on demand para que los puedan consultar cuando quieran en Facebook, en YouTube o en Forbes.co. Hasta una próxima oportunidad.